Prepárense, porque lo que les voy a mostrar hoy no tiene nombre. Una humillación de proporciones épicas. Solo imagínense esto. Un vehículo blindado de Estados Unidos, valuado en $500,000, diseñado para resistir explosiones, balas y el mismísimo apocalipsis, fue reducido a cenizas por dos drones rusos que no valen ni lo que cuesta un smartphone, así como lo oyen. Y lo más brutal es que ni siquiera Trump, con sus ganas de negociar con Rusia, pudo evitarlo. Putin no pestañeó. Lo destruyeron como si fuera un juguete de feria. Esta escena pasó en las estepas ucranianas y lo que representa es muchísimo más que una derrota técnica. Es un símbolo quemado, el orgullo militar de los Estados Unidos carbonizado. Vamos con todos estos detalles a continuación. Una locura. Imagínense que están viendo un desfile militar con el más grande y poderoso tanque del mundo y de repente alguien lo vuela como con una resortera, por ejemplo. Bueno, eso mismo fue lo que pasó. Un blindado de $500,000, no olviden esta cifra, fue destruido por drones rusos que cuestan menos que una consola de videojuegos. Ucrania no tenía, lo mostraba, lo presumía y Rusia lo hizo explotar en menos de un chasquido. Fue un papelón, fue uno de esos que quedan grabados en la historia. Lo que ocurrió fue más que un golpe táctico, fue una clase magistral de cómo hacer pedazos el ego de una potencia con muy pocos recursos. Las Fuerzas Armadas rusas usaron los drones baratos para pulverizar el Oshkosh blindado y no solo lo eliminaron físicamente, lo arrastraron simbólicamente por el lodo. Fue como decirle a Washington, tu tecnología no sirve. Este Oshkosh, para que lo entiendan, no es cualquier vehículo, es la joya mismísima de la corona. El heredero del famoso Homer, el tanque moderno con todas las de la ley, un monstruo de acero preparado para resistir lo peor, blindaje de alta gama, sensores de última generación, pero claro, la tecnología también tiene sus caprichos. Y aquí viene el detalle que nadie vio venir. Según un técnico ruso de la Brigada 39, el vehículo tenía un sistema de sensores tan sofisticado que si fallaba uno solo, el blindado quedaba inmovilizado. ¿Y qué creen que hicieron los rusos? Le dieron justo en este punto con una precisión quirúrgica y ahí terminó todo. Estamos hablando nada más y nada menos que de un golpe a la moral, no solo de las fuerzas ucranianas, ojo, sino de Occidente entero, porque además sabemos cuál es el destino de todas estas piezas, ¿no? Sí, ese mismo, el Museo de Trofeos Rusos. Pero sigamos con esta historia que está bastante interesante. El comandante ruso de la unidad lo explicó casi con una sonrisa, como la mía, que se podía oír a través del comunicado. Ese vehículo vale $500,000 y lo destruimos con drones de 40,000 rublos cada uno, es decir, una cifra que no llega ni siquiera a los $500. Así es como le enseñamos a la OTAN, que no todo lo caro es invencible. Qué manera de burlarse, ¿no? Este dato es demoledor. La diferencia de costos entre ambos bandos es tan obscena que parece broma, pero es real. Lo caro y sofisticado fue vencido por lo simple y lo funcional. Y eso es un golpe directo a la supuesta supremacía tecnológica del Pentágono. El Oshkov quedó chamuscado, quemado por dentro y por fuera, sin posibilidad de reparación, y ese blindado que debía infundir miedo terminó siendo un chiste total. Un chiste que costó $500,000, no olvidemos esta cifra. Ni una película de Hollywood podría haber escrito un guión tan sarcástico. Y esto no fue solo una victoria militar, fue un mensaje a Estados Unidos, a la OTAN, a todos los que creían que con dinero se ganan guerras. Porque lo que se ganó aquí fue la narrativa. Rusia convirtió una victoria táctica en una humillación viral. Una humillación que le recuerda cómo la OTAN sigue perdiendo material estratégico, soldados, oficiales, porque también es bueno que recordemos la cantidad de personal de la OTAN que ha desaparecido en extrañas circunstancias en este contexto, y donde todas las teorías apuntan a bajas propiciadas por el ejército ruso, pero que Occidente simplemente se niega a reconocer. Pero esperen,
porque esto no termina con una explosión. Lo mejor o lo peor vino después. El blindado Oshkov no solo fue destruido, fue reducido a cenizas frente a las cámaras de los drones rusos. El motor ardió, la cabina se convirtió en un horno y los soldados ucranianos que iban dentro, al ver que todo se desmoronaba, salieron corriendo. Y ahí quedó el blindado, solito, humeante, como un monumento al fracaso. ¿Y qué saben? ¿Y saben qué van a hacer con él? Lo que les decía, Rusia anunció que lo va a llevar al Museo Militar de los Trofeos de Guerra. ¿Sí? Como lo oyen, ese pedazo de chatarra de $500,000 ahora será una vitrina de la vergüenza para Estados Unidos y Ucrania, una pieza de colección de la derrota. Y antes de que alguien diga que esto fue casualidad, déjenme contarles que no. Esto es parte de una cadena de fracasos. Ucrania está acumulando derrotas políticas y militares y no sabe cómo frenar esta bola de nieve. Se está cayendo a pedazos y este blindado quemado es solo una postal de este desastre. ¿Quieren más pruebas de que la cosa está mal? Escuchen esto. El ex embajador de Ucrania ante la Unión Europea, Konstantin Eliseyev, salió a hablar y lo que dijo fue tan contundente que ni hace falta comentarlo. Dijo que las negociaciones con Rusia, Ucrania y Estados Unidos perdieron. Y lo dijo así, 5-0, en una portería. El embajador admita eso, un golazo de media cancha para Rusia. Una vez más se repite la humillante escena, soldados corriendo por su vida, dejando tirados desde los más insignificantes armamentos militares hasta los vehículos más sofisticados, como el caso de este Oshkov o los Abrams, y para ustedes contar, se han hecho virales las imágenes de los soldados huyendo, dejando atrás estos preciados objetos del arsenal militar occidental. Una especie de sálvese quien pueda, lo que hemos visto, ¿no? Pero cerremos con esto. Eliseyev no se guardó nada. Dijo en esas conversaciones, no se logró nada que le sirviera a Ucrania, nada de seguridad portuaria, nada de defensa ante ataques rusos, solo papeles, promesas vacías y mucha decepción. Otra vez Ucrania quedó sola. Y lo más grave, el Mar Negro, un punto estratégico vital, quedó al descubierto. Los acuerdos no incluyeron la protección marítima. Buques rusos con vía libre, un triunfo diplomático para Moscú, una derrota para Kiev y sus aliados. Y así cerramos esta historia con un vehículo de $500,000 reducido a los escombros por los drones de un saldo, una huida vergonzosa, un museo de trofeos y un embajador que admite que van perdiendo 5-0. Esto no es una lección y hoy quien la está dictando se llama Rusia. Es así, y ya ni la prensa occidental puede taparlo, lo dicen sus propios enviados, así como también se lo enrostró Donald Trump a Zelensky en pleno despacho oval. Pero bueno, señores, amanecerá y veremos en este conflicto. Para mí fue un placer llevarles esta información el día de hoy a ustedes. Mi nombre es Nancy Vargas y nos vemos en una próxima oportunidad.